Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver, iniciamos una anterior, pero hubo ahí como un pequeño problemita con la conexión, así que bueno, vamos a volver a iniciar el vivo para que se pueda solucionar, ¿sí? De mientras que se vuelven a conectar, me presento. Me llamo Raquel Villegas, soy dietista nutricionista, estoy especializada en alimentación materno-infantil y acompaño a mamás en todas sus etapas, desde la mejora de la fertilidad hasta el cambio de hábitos familiares. Y en esta cuenta hago como difusión de un montón de contenido para tener más información y estar más empoderadas en nuestras decisiones. Y salió todo este movimiento de los vivos para poder invitar bueno, a personas que saben muchísimo de estos temas que vamos a ir trabajando. Y hoy invité a Andrea, que está... ¡Hola! Ah, lo Ahora sí. Bueno, te estaba diciendo, hoy invité a Andrea, que es una amiga nutricionista que sabe muchísimo sobre el tema de celiaquía. Así que dejo que te presentes, porque yo siempre prefiero que os presentéis. bueno, nada, soy Andrea, soy nutricionista y bueno, soy celíaca hace 8 años, así que ya en la edad adulta me tocó empezar a jugar a ser celíaca y innovar en un montón de recetas y de cosas nuevas que están muy bien, pero que al principio cuesta bastante. Claro, es todo un cambio, los cambios cuestan. Los cambios cuestan un montón. Así que nada, vamos a esperar un poquito de repente que se una más gente. Sí, bueno, igual la idea es que esto quede grabado, así que si no lo Ah, pueden ver ahora, lo van a ver luego. Así que no hay problema. genial. Bueno, contame, porque claro, hay muchas personas que dicen que el diagnóstico te puede pasar más en una edad que en otra y hay veces que se piensa que como no los diagnosticaron de chiquitos, ¿no? Es como que están libres de eso. Sí, es un poco de desinformación que hay a nivel general y también a nivel sanitario. Eh, Se creía antes que era una enfermedad de niños, hoy se sabe que no, pero incluso seguimos teniendo errores en el sistema de salud donde hay profesionales que de repente dicen, no, si ya sos grande, no, esto no es celiaquía, esto es otra cosa, pero celiaquía no. Así que, bueno, nada, es una enfermedad que te puede tocar en cualquier etapa de la vida, no necesariamente de chiquitos. ¿Y qué síntomas se suelen tener que te pueden hacer, no sé, imaginar que hay algo que no está funcionando y que puede cuadrar con celiaquía? Bueno, los síntomas son de los más variados, gastrointestinales principalmente, pero distensión abdominal, eso es bastante frecuente, diarreas es bastante frecuente, pero también puede ser constipación, que es totalmente lo contrario. No necesariamente los celíacos son todos delgados, porque se crea, que los celíacos son flaquitos, no, no son todos flaquitos. Entonces, por eso a veces es bastante complicado el diagnóstico, porque los síntomas son Claro, variados. ahí yo me he encontrado muchas veces en plan de, no, como tienes sobrepeso, es imposible que sea celíaco porque si no estaría en bajo peso, Exacto. ¿no? Y como que ya ni se molestan en buscar cuando realmente puede ser totalmente compatible un sobrepeso con una celiaquía sin diagnosticar. Sí, sin lugar a dudas. Yo tenía sobrepeso cuando me diagnosticaron celíaca. Después empecé a comer bastante mejor y es una realidad. Tenía diarreas, pero además tenía sobrepeso. Entonces, viene por ahí el tema de que a veces es complicado el diagnóstico. No son todos los casos iguales. También hay dermatitis que nos indican una enfermedad celíaca, dermatitis herpetiforme particularmente, que es
da bastante prurito, o sea, molesta bastante, se da en los codos, generalmente de forma igual, y eso es bastante característico y molesta bastante. Después puede haber abortos, y los abortos sin ninguna otra señal de por qué puede ser una enfermedad celíaca. Y esto es complicado para las mujeres porque a veces nos diagnostican con enfermedad celíaca en una edad que ya pasó la edad reproductiva. Y dejan por fuera el tema de la enfermedad celíaca cuando realmente podría haber Claro, afectado nuestra vida ese hecho de que fuera diagnosticada en vez de a los 45 años, a los 30 o 35. claro. A veces hay abortos a repetición y de repente el médico tratante no se le ocurre que puede ser eso, al paciente menos. Eh, Sí, sí, claro, evidentemente. y claro, un cambio para nuestra vida. Ujú. Bien, ¿y qué es exactamente la celiaquía? Porque ya hemos visto que te puede pasar en cualquier momento de la vida, que hay como como sintomatologías que son muy variables, ¿no? Pero exactamente, ¿qué es? ¿Qué es? Es una enfermedad autoinmune. Entonces nuestro sistema de defensas del cuerpo nos ataca con el gluten. Bien. Ataca nuestro intestino delgado, nuestro duodeno, después del estómago, y nuestras vellosidades quedan lisas. Se caracteriza por tener muchas vellosidades, una capacidad de absorción muy grande que tiene, y cuando consumimos gluten, esas vellosidades se atrofian. Claro, desaparecerían. Yo digo que es una especie de manito, las células del intestino, ¿no? Entonces tienen como deditos, ¿no? Y cuando se consume gluten a las personas que tienen celiaquía, esos deditos como que se acortan o como que desaparecen, ¿no? Es como si los limaran. Entonces, claro, perdemos mucha superficie para poder absorber nutrientes, lo que puede acabar provocando una desnutrición. Exacto. Y algo importante a destacar, que fue algo que me pasó a mí y que le pasa a muchísima gente, lamentablemente, es que cuando nos hacen la analítica de sangre, que da una idea de enfermedad celíaca, pero no es la confirmación, a veces cuando el gastro nos traslada esa información, nosotros decimos, tenemos que dejar de comer gluten. Y en muchos pacientes pasa que dejan de comer gluten en ese momento, empiezan a cambiar la pasta tradicional de trigo, pasta de arroz o pasta de maíz, para comer más arroz, no consumen pan. Entonces eso hace que el intestino se empiece a mejorar. A la hora de hacer la biopsia, que sí es la confirmación, acá Claro. cada vez empezaron a crecer. Entonces no nos va a servir esa biopsia, que es muy linda de practicar, de sentir, es bastante invasiva, y hay que volver a repetirla, porque es lo que necesitamos para una confirmación de diagnóstico. Sí, antes de retirar el gluten hay que tener un diagnóstico definitivo. Esto es así. Y tenemos que tener una exposición mínima de 3 semanas. Sí. Entonces, no podemos sacarlo así porque si no pasa lo que dice Andrea, o sea, que mejora y luego no nos diagnostican. Entonces, es importante. Sí, esperar. Yo sé que hay personas que, por ejemplo, bueno, tienen como intolerancia al gluten o no celíaca, o sea, que no tienen celiaquía, pero que claramente tienen problemas cada vez que comen gluten. Entonces, es importante tener un diagnóstico porque la persona que tiene gluten, que tiene celiaquía, no va a tolerar ningún tipo de contacto con el gluten, ni siquiera trazas, ni siquiera una contaminación cruzada. Es decir, yo pongo un pedazo de pan en una tabla para cortarlo, pan de trigo, y luego le paso la mano así y corto un pan sin gluten, ¿no? Entonces, eso sí es para una persona celíaca,
ya tiene contaminación porque no se limpió bien esa tabla, porque se usaron materiales mezclados, ¿sí? Entonces va a tener contaminación de gluten, aunque no sea visual, aunque no la veamos, y le va a hacer daño. Pero para una persona que es intolerante al gluten, no celíaca, no le va a pasar nada, porque tolera trazas. Exacto. Entonces, siempre, antes de retirar el gluten, es súper importante tener un diagnóstico, porque así podemos saber si toleramos trazas o no. Exactamente. Aunque no nos caiga bien, da igual. Bien. Aguantar un poquito más, eh, porque lo que sucede después es que tienes que volver a incorporar el para repetir la biopsia para el diagnóstico. Sí. Es importante saberlo que están tolerantes o si son... Ay, Andrea, se te entrecorta un poco, te estoy escuchando mal. ¿Puede ser? Me puedo conectar los auriculares, espera. Porque te cortas, te escucho así como a pedacitos. Okay. Capaz que soy yo, pero no sé si por ahí los que están escuchando también me pueden decir si la escuchan. Ahora mejor. Ahora mejor. Sí, Genial. totalmente. Genial. Tengo Bien, que quedarme entonces, agarrando el celular, pero ay, lo siento. no pasa nada. Bueno, entonces eso importante, ¿no? El antes de sacar el gluten, porque hay veces que dice uno, yo lo tengo súper claro, que cuando como con poco gluten me encuentro mejor, entonces lo voy a sacar. Bueno, está. Antes de sacarlo del todo hay que tener un diagnóstico de si se es o de si no se es, porque entonces ahí podemos jugar con un montón de cosas diferentes. Sí. Bien. Y a veces, si uno lo saca y le dicen, mira, ahora te tienes que volver a exponer durante 3 semanas al gluten y ya sabe que a él o a ella le hace mal el gluten, va a ser más reticente volver a someterse a ese sufrimiento que le provocaba. Entonces dice, bueno, pero lo dejamos así, si total yo ya estoy bien. Pero imaginemos que esa persona es celíaca, entonces lo dejamos así, seguramente que no va a poner la atención de contaminación cruzada ni la atención en trazas que debería poner. Sí. Y ahí puede ser que se esté lastimando sin darse cuenta el intestino a otra velocidad, pero igualmente va a sentir como que le puede acabar en esa desnutrición que hablábamos al principio. Exacto. Entonces, por eso es importante tener eso como principal, ¿no? Sí, ante el diagnóstico lo principal es tenerlo, saber si uno es o no es. Y después sí, ya empezar con una dieta, si se es celíaco, una dieta 100% libre de gluten. Y para esto lo que ayudan pilas son las asociaciones. Hay que conectarse con las asociaciones para entender, son las que brindan contención y que las que tienen las herramientas para explicar a las personas cómo tienen que actuar, las herramientas que tienen que tener de información, dónde buscarla. Realmente tienen un trabajo muy importante. Que en Uruguay tenemos dos. Claro, eso, yo te iba a preguntar, ¿y Sí. cuáles dos hay acá? En Uruguay tenemos a Comunidad Celíaca del Uruguay y tenemos a CELU, Asociación de Celíacos. Y bueno, las dos tienen un trabajo muy importante con los celíacos. Es fundamental conectarse con ellos porque ahí realmente las personas entienden todo esto que estamos hablando de contaminación cruzada, que a veces parece medio loco, Claro. decir, bueno, por un cuchillo sí puedo contaminar a alguien, sí, por un cuchillo, por una mermelada, que de repente no podemos compartir los celíacos, ese tipo de cosas, mermeladas, quesos de untar, no podemos, tenemos que tener todo separado o con utensilios separados, todo marcado. La contaminación cruzada es un tema fundamental en celíacos, porque no podemos consumir ni siquiera una miga, una traza. Claro, las trazas es que es eso, es que no se ven. Entonces, claro, es tipo, como no lo veo, no lo sufro. Pero una persona que tiene el diagnóstico sí lo sufre, aunque no lo vea. Se encuentra mal, Exacto. sí le hace daño. Exacto. Entonces hay que tener un sumo cuidado. Y no nos olvidemos que hay celíacos asintomáticos también, ¿no? Perdón. Que no nos olvidemos Se que cortó. también hay celíacos asintomáticos.
Ah, bueno, Entonces ellos menos van a sentir un malestar, no claro, van a sentir nada y por ahí se están haciendo daño, aunque no lo sientan. exacto. Sí, 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 totalmente. Es súper importante mantener eso, ese orden, ¿no? Y ir a estas asociaciones que nos puedan guiar en ese cambio, porque no deja de ser un diagnóstico y como cualquier Mm, diagnóstico es un proceso de duelo, de aceptación y que conlleva, bueno, si se puede hacer acompañado, mucho mejor. sin duda. El, la incidencia de celiaquía acá en Uruguay. Bueno, No sé si... no la sabemos, la realidad es que no se sabe. Se estima que una de cada 100 personas es celíaca. Y bueno, se está intentando, las asociaciones están intentando obtener esta información por medio de algún censo para saber realmente cuántos celíacos hay, pero la realidad es que no se sabe. Se estima que uno de cada 100 personas somos celíacos. y tantos que hay sin diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, Tantos que hay es sin diagnóstico. complejo. Mm. Sí, 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 yo la otra sí, vuelta sí, conocí a sí. una mujer que la diagnosticaron con 83 años. Mm, mi amor, Sí, que es como toda una vida. claro, Así que claro. imaginémonos. ¿Y qué es lo que pueden comer? ¿Qué es lo que podemos comer? Podemos mantener una dieta saludable, igual que todo el mundo. Las directrices para los celíacos eh, es no comer trigo, centeno, cebada, y hay un tema particular con la avena, pero eso es lo que no podemos comer. Alimentos naturales, todos, frutas, verduras, carnes, eh, arroz, el arroz es nuestro salvador en esto. Los productos naturales, todos. Lo que tenemos que tener cuidado es con los productos procesados. Ahí sí hay que abrir bien los ojos y guiarnos por los listados de alimentos que tienen las asociaciones y ver qué es lo que podemos y qué es lo que no. De repente podemos tener problemas con una salsa de tomate, hay marcas que sí, hay marcas que no, con una mayonesa. Todos los productos procesados pueden tener riesgo de contaminación con gluten. ¿Tá? Por ahí nos parece que es algo que nunca podría estar contaminado. Una salsa de tomate, por ejemplo, decimos, ¿por qué puede estar contaminada una salsa de tomate? O un helado, es decir, ¿por qué puede estar contaminado un helado? Y la Claro, realidad porque es hay que productos que son libremente, naturalmente libres de gluten, ¿no? libres, sí, exacto, Pero, claro, si en la planta donde los fabrican, aunque sean naturalmente libres de gluten, en la fábrica hay productos cruzados que pueden tener gluten, como claro, están en el mismo lugar, ahí se puede contaminar. Entonces, claro. claro, por eso. Quizás esa máquina que se usa para hacer la salsa de tomate es usada para hacer algo que contiene gluten, o por ahí se puede agregar gluten como espesante. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado con los procesados y ahí es donde nos amparamos en los listados de alimentos. O sea, que están completos y ahí decimos, bueno, queremos consumir determinado queso, determinada salsa de tomate, ¿qué marcas puedo, qué marcas no? A mí me pasó hace poquito con una fécula de maíz, que es algo que nosotros necesitamos para cocinar. La fécula de maíz, la estrella de las féculas de maíz es libre de gluten, ¿tá? Pero fui a un supermercado de barrio donde había 3 marcas de fécula de maíz y ninguna era libre de gluten. Ah, no te puedo creer. Había 3 marcas, pero bueno, esa que nombramos no estaba, esa que reconoce todo el mundo Todo no el estaba, y las otras 3 no sabíamos si era libre de gluten. No las pude comprar, me quedé sin fécula de maíz. Bueno, Entonces hay que tener cuidado con los procesados, porque pueden estar contaminados. Necesitamos que sean certificados de origen o que sean analizados por el laboratorio, en el LATU se hacen análisis, que alguien nos diga, bueno, esto está certificado libre de gluten, y ahí lo puedo consumir. porque hay veces, por ejemplo, ahora que hay muchos emprendimientos pequeños, ¿no? A veces, por ejemplo, hacen algún producto que yo la otra vuelta preguntaba por kombucha, entonces me decían, mira, en realidad nosotros le hacemos, no tiene el sello, pero le hacemos los análisis y no tiene. Exacto. Entonces, bueno,
A veces, si tenemos la duda, siempre podemos hablar con el productor o hablar con la persona que está fabricando ese producto y preguntarle de una, decir, mira, tengo una persona que es celíaca que quiere consumir ese producto. ¿Puede, no Sí, puede? Sí, sí. esto también, obviamente. Sí, a veces Sí, en este afán de la gente necesita trabajar y aparecen muchos emprendimientos nuevos, pero muchas veces no tienen conciencia de el grado que nosotros sí, necesitamos de cuidados. Entonces de sí. repente dicen, bueno, voy a usar ahora, por ejemplo, ¿no? Fiestas tradicionales, voy a hacer un budín y le voy a poner maní. ¿Pero qué maní estás usando? ¿Es libre de gluten? Es libre de contaminación cruzada y capaz que empezás un poquito a indagar y la persona no tiene idea de lo que estás hablando. Entonces dice, maní es libre de gluten. No, no todos los maní son libres de gluten. Entonces hay que empezar a ser un poquito curiosos. Pecamos de pesados los celíacos porque preguntamos mucho ese tipo de cosas Pero cuando de bueno, es por un repente... tema de salud, Pero por está un bien. tema de salud. A veces molesta, pero bueno, no nos queda otra que cuestionar ese tipo de cosas. Claro, además, por muy pequeña que sea la contaminación, a veces tiene repercusiones brutales, entonces se tiene que preguntar. Sí, y Sí. no, lamentablemente hay muchísimos restaurantes que no tienen ni idea de cómo trabajar para que no haya una contaminación cruzada. Sí. Entonces, es importante siempre preguntar bien y asesorarse y ser caer de pesado, bueno, si cae de pesado es Sí, preferible, es un tema mayor y es de salud. Entonces, sí, ante la duda, preferiblemente no consumirlo. sí. Pero Entonces, sí que bueno, sí, ahora yo creo que a la hora de este año particularmente no nos podemos juntar demasiado, vamos a ser pocos en las fiestas tradicionales, pero los cuidados que hay que tener cuando hay una persona celíaca en esa mesa o en esa reunión son bastantes. La persona celíaca se siente muy mimada cuando tiene esos cuidados, ¿tá? Así que ya así que apuesten solamente, por ello. por favor, por favor. Eh, Hay muchas cosas que se pueden hacer, no es tan complicado, es llevarlo a lo simple, ¿tá? Y de repente quizás no es tan complicado que todos coman lo mismo, ¿tá? No, A no, no veces es como nada no es complicado. nada complicado, ya sea una parrilla, que es algo tan normal, la podemos hacer libre de gluten sin ningún tipo de problema. Podemos tener cuidado con, no es lo recomendable, pero sabemos que en esta época se van a comer chorizos, se van a comer Sí. morcillas, no lo estamos recomendando, pero sabemos que va a pasar. Entonces, cuidar esas marcas, un queso provolone, fijarse en esas marcas, porque lo podemos hacer libre de gluten. Además, La, en eso sí que no hay cambio monetario, o sea, porque la no, alimentación libre de gluten siempre tiene como la fama de ser cara, ¿no? sí, Pero en estos productos en concreto salen lo mismo que los comunes, entonces no te exacto, cuesta ningún cambio el comprarlo libre de gluten, o sí. sea, Hacer ensaladas que sean coloridas, ahora está muy de moda el hummus, el guacamole, podemos hacer picadas saludables, hay muchísimas opciones, vos sabés mucho de picadas saludables, querer en este caso es poder hacer cosas que están muy bien y claro, por ejemplo, que bastoncitos de verdura, tomatitos cherry con queso, se puede poner el hummus, el guacamole, un baba ganoush, un queso de semillas de girasol, por ejemplo. O sea, hay como un surtido, una mayonesa de remolacha o de sí, zanahoria. sí, Y en eso también se pueden comprar, por ejemplo, hay una marca que a mí me encanta, que es las Salmas, ¿no? Las de las galletitas, las Salmas, que son de maíz. sí, Estos son libres de sí, gluten. sí, 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 Entonces, estas son como unos crackers que podemos poner como para comer con esos dips, que es un panificado y que se compra en el supermercado, es de fácil acceso, no es excesivamente caro y nos puede servir para, además de poner esos bastoncitos de verduras, poner alguno de esos para acompañar. Bien. sí. Hay ahora la oferta es muy amplia y hay muchas Mm, galletitas de ese tipo. Están esas, hay otras de arroz que vienen muy chatitas, muy crocantes, sí, que están muy bien para picadas y que pueden hacer que
puedas hacer una mesa libre de gluten totalmente sin que nadie sienta la falta. Ahora sí, lo que hay que tener cuidado en el caso de querer, de no poder prescindir del pan, sí que no se calienta en la parrilla, que no se corta en la misma tabla de las carnes, la comida del celíaco separarla antes, en el caso de que no se pueda hacer una mesa totalmente libre de gluten. Tener cuidado con los utensilios que se usan, ¿tá? No podemos, lo que hablábamos hoy, no podemos cortar un pan y después cortar la carne. Tratemos de eso, dejarlo separado. Luego otros, por ejemplo, la tostadora, el horno, eso a Sí. veces también es como difícil de lavar, no se puede lavar, entonces si de forma natural comemos con gluten en casa y ese día queremos tostar el pan apto para celíacos, Mm, una tostadora no sería la mejor idea. no sería la mejor idea. Así Todavía no han llegado a Uruguay algunos implementos que espero que lleguen prontos, pero han tenido buenas ideas en tu tierra que sí, unos para, palitos que metes ahí y son geniales para evitar contaminación cruzada, pero bueno, sí lo que podemos hacer es de repente tostar el pan en un sartén, sí. ya está, lo lavamos bien, para usar las asaderas en el horno, bueno, limpiar bien ese horno, de repente las asaderas, bueno, lavarlas lo más que se puede, forrarlas con un papel manteca, de repente esas son opciones como para decir, bueno, cuido de esa contaminación cruzada, pero sí tener cuidado con la limpieza. Después otra cosa son los trapos que tenemos en la cocina, los repasadores, las esponjas de lavar, muchas veces pueden contaminar el resto de los utensilios. La sal, cuando usamos la sal, ¿viste? La de Mm, meter la mano, esa sal que la usamos para, de repente, no sé, amasan una pizza con gluten sí, normal y sí, esa sí. sal quedó contaminada. Entonces son pequeñas cosas a tener en cuenta. Las especias y el aceite de fritar. Sí, el ¿Tá? aceite de fritar. Si se les ocurre el aceite en el tema de alergias en general, o sea, no Sí. solamente para celíacos, si por ejemplo fritamos unas papas fritas para convidar a una persona que es, no sé, alérgica al pescado y antes habíamos hecho unas varitas de pescado, bueno, pues posiblemente tenga un brote de alergia. Lo Exacto. mismo pasaría si nosotros fritamos esas papas en un aceite donde hemos fritado unos nuggets no aptos para celíacos, ¿no? Sí, Tampoco los recomendamos, pero pero puede pasa. pasar. Entonces, ahí también tendríamos otra contaminación cruzada porque en ese aceite pueden haber restos que queden adheridos a esas papas. Entonces, las papas serían naturalmente libres de gluten, pero estarían contaminadas. Sí, ¿Bien? exacto. Bueno, nombramos lo de los quesos. Bueno, a la hora de guardar en la heladera, guardar siempre las cosas de los celíacos arriba, taparlas, ¿tá? Ujú. Protegerlas de eso, de que algo se les pueda caer adentro. No sé si se me olvida de algo con respecto a la contaminación, que cuando hay más gente es como el tema principal. Y si No se quiere compartir vaso. no compartir vasos por la celiaquía y por el COVID. Por todo, estas Por fiestas. todo. No se puede compartir vaso. Creo que no se nos olvida nada, ¿de acuerdo? Tema de contaminación. No, creo que contaminación no. Creo que No, creo andamos que bien. contaminación, Igualmente, si tienen alguna duda, la pueden ir dejando por acá y luego la resolvemos. sí, 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 sí. Pero bueno, el mensaje es que cuidando la contaminación y teniendo una dieta bastante libre de procesados, no es una Ujú. dieta tan cara. ¿Tá? La dieta del celíaco se encarece en los productos procesados, en todas esas cosas que tuvimos que dejar de comer, que antes de repente las teníamos más a la mano, ¿tá? Y es como lo que añoramos. Y en eso es que se encarece. Pero si llevamos una dieta basada en frutas, verduras, los cereales que podemos consumir, no es, no es una dieta tan cara. Claro, ahí es importante tener en consideración una cosa, después de superar el duelo y el diagnóstico y todo, porque sé lo que es, también pasé por uno,
hay que ver en que en realidad esa forma de alimentarnos en la que comíamos galletitas María no era la mejor. Y aunque No, encontremos galletitas María sin gluten, tampoco van a ser la mejor opción. Entonces, lo ideal para todos, tengamos un diagnóstico o no lo tengamos, es evitar ese tipo de procesados y de ultraprocesados. Entonces, exacto. ahora, tipo, es el mejor momento, la mejor motivación para poderlo dejar de lado. ¿Sí? Sí. Si de forma puntual nos apetece, obviamente hay opciones que son más caras, sí es cierto, pero realmente no nos interesa mantenerlos en la diaria porque no son saludables. Exacto, Entonces, exacto. Cuanto menos mejor. sí. Y aquí habías así tocado un tema que me encantaría, así como capaz para acabar, que es el de la avena, Sí, que, ay, perdón, moví todo, que es el de la avena, y es que antes había el Sintac, ¿no? Que era sí. trigo, sin cebada, Avena, sin centeno y sin avena, ¿no? exacto. Y ahora últimamente se ven muchos productos gluten free o sin gluten, ¿no? Y a veces cuando miramos los ingredientes podemos ver avena, ¿sí? Sí. Y entonces ahí hay como un choque de decir, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿La avena tiene gluten? ¿No tiene gluten? ¿La puedo consumir si tengo celiaquía o no la puedo consumir? Bueno, el tema de la avena se está estudiando, pero lo que se sabe es que la composición de ese gluten no es igual a la del trigo. ¿Tá? Sabemos que había un tema de contaminación por compartir todo el procesamiento desde que se cultiva, o sea, todo el proceso que tiene la avena, las tolvas que usan, bueno, todo ese proceso se compartía con el del trigo o con los otros cereales sin gluten, con gluten, perdón. Eh, Hoy sabemos que salvando de ese proceso a la avena, la podemos tener sin contaminación hasta el final. Bien, ¿Tá? Entonces ahora perfecto. en Europa se está cuidando mucho esos cultivos. Se cultiva separado y se procesa separado que los otros cereales cuando se quiere obtener una avena libre de contaminación con gluten. Y lo otro que se sabe es que la composición de ese gluten es diferente y además que está en menor cantidad que el trigo. ¿Tá? Es otra composición Claro, y en claro, menor la cantidad. proteína de la avena la llaman avenina, ¿no? Exacto, exacto. Y están en mucha menos proporción. En el trigo está en un 40%, si no me equivoco, y en la avena está en un 15 a 20%. Entonces todo eso hace que sea tolerable para los celíacos. ¿Tá? Se Bien, sabe hoy que esto es la avena. Igual se sigue estudiando y la recomendación es que cuando se comienza una dieta libre de gluten no se incluya la avena. ¿Tá? O sea, ahí sí mantenemos el SINTAC. ¿Tá? Que por lo menos pasen 6 meses de una dieta sin trigo, avena, cebada y centeno, ¿tá? Y después la incorporemos de a poco, pero con control médico, ¿tá? Para ver si bien, la toleramos o no, porque hay una pequeña fracción de celíacos que siguen sin tolerarla. bien, La perfecto. mayoría la toleramos, yo la consumo sin problemas, la avena libre de gluten, tiene que estar certificada libre de gluten, no es la avena que compramos en el supermercado, Sí, las marcas de siempre, ¿tá? Esa no es. Hay una en los supermercados grandes que es extremadamente cara, pero se consiguen otras opciones más baratas y certificadas libres de gluten. bueno, podemos decir en Niter pueden Sí, Anita, conseguirla. por ejemplo. Sí, es bastante económica. No recuerdo el precio ahora, pero no tiene absolutamente nada que ver con los precios de la Del avena supermercado. del supermercado, que es alemana, si no me Sí. equivoco, y es extremadamente Además, cara. la de Niter es de acá, por lo tanto, es mucho más sostenible, es, podríamos Sí, decir, tipo más aproximado al kilómetro cero, no hace falta traerla sí. de la otra punta del mundo. Sí, exacto. Y en Mitter, ya que lo nombraste, se consiguen muy buenos precios y tienen no solamente féculas, que es lo que conseguimos en la góndola de los supermercados, sino que tienen harinas integrales mucho más interesantes. Hay harina de garbanzos, ya tenemos Claro, eso fibra.
Eso es un montón de lo que iba también a recalcar, es que a veces uno dice, ay, pues si me sacan el trigo no sé qué comer. Bueno, pero es que hay un mundo de cereales maravillosos que se pueden consumir. Tenemos el trigo sarraceno, tenemos obviamente la avena sin gluten certificada, tienen el mijo, tienen el amaranto, tienen la quinoa o quinoa, como cada uno le diga. Sí, O sea, hay un montón de cereales que nos pueden sí, servir, que se pueden encontrar certificados sí. y que también es importante como trabajarlos, ¿no? Para que no sea una alimentación basada solo en arroz o solo en choclos y Sí. maicena. Sí, hay un montón de recetas que se pueden empezar a incorporar. Hay cocineros maravillosos que se están encargando Sí. de incorporar este tipo de harinas que son diferentes y que son muy interesantes desde el punto de vista nutricional. O sea, porque la Sí. fécula no nos aporta prácticamente nada más que energía. Y si agarramos una harina de garbanzos, que es el garbanzo triturado, Ujú. estoy comiendo garbanzos, estoy comiendo fibra, estoy Claro. comiendo proteínas, estoy comiendo un montón de nutrientes. Ah, hay, Hierro, zinc, calcio. hay harina de soja también, certificada. eh, Hay mejores opciones que las féculas. Sí. Así que bueno, ahí hay que, como una vez que ya hayamos encontrado como esa estabilidad, hay que volvernos a mover hacia, bueno, otro tipo de La harinas que capaz investigación. que, claro, sí, que no están tan explotadas todavía. Sí, 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 sí. Ahí Y empieza ahí salir de el... las premezclas, ¿no? O sea, porque no todo es premezclas. Lo ideal sería hacerse la propia premezcla. O Sí, sea, con las harinas que a uno le funcionan por los sabores que le interesan y que ve que le funcionan para cada receta, que además puede ser diferente para un panificado tipo pan o para uno más tipo repostería. Entonces, también ahí sí, podemos variar. sí, sí. Ahí es un poco empezar a jugar en la cocina y empezar a probar esas harinas que están geniales, que tanto cocineros de acá como del exterior las usan y quedan muy bien, quedan, o sea, se pueden consumir perfectamente, no se va a extrañar, pero hay que aprender. Al principio las premezclas están bien para decir, bueno, empiezo Claro, de a a poco. incorporar esto en mi vida y empiezo, que al principio cuesta mucho, al principio las cosas no quedan bien, pero no hay que desesperar, hay que seguir probando y se logra. Yo, cuando viene gente a mi casa y hago las picadas, siempre el pan es sin gluten, para todos. Y todos están muy contentos con mi pan. Y yo digo, qué bien, o sea, haber logrado, si bien no fue siempre así, y odiaba el pan sin gluten, porque decía, no puede ser, es lo peor que me pasó en la vida, después de ir jugando con las harinas y con las mezclas, decir, bueno, se puede lograr algo que está bueno, que le gusta a Bueno, todo el mundo. nada, esperamos tu receta del pan sin gluten, Sí, Andrea. no es mía, no es mía, es de Daniel Huasco, y que es cocinero sin gluten en Uruguay, el mejor para mí, y que se ha encargado de investigar mucho en la cocina sin gluten. Sí, te Ay, la me voy a encanta. pasar claramente. Bárbaro. Ves poner receta de ese pan. Sí, sí, ahí va la receta de ese pan, qué genial. Sí, sí. Bueno, en breve sale posteo con la receta de Sí, sí, Andrea. sí, sí, la paso, la paso. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por estar hoy aquí, por hablar de cómo poder hacer unas fiestas más inclusivas, pensando un poquito en todos, intentando hacerlas saludables, pero bueno, ya sabemos que por una vez al año, que no hace daño, pero que sea Uh una, -huh. sean muchas. Si queremos comprar algún turrón o algún pan dulce, tiene que ser certificado, no sirve que sea sin Sí, gluten nada más, sino que venga con la certificación y que sea de verdad, porque sí, por muy poquito, 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 que aunque nosotros no lo veamos, puede hacer mucho daño. sí. Entonces, siempre es importante tener eso. Y quédense con los tips de Andrea, de, bueno, priorizar capaz que parrilla, alimentos sin procesar para evitar que sean contaminados, Uh -huh. ensaladitas, que podemos hacer una ensalada de papa, chaucha y zanahoria y otra de lechuga y tomate, y entonces, bueno, ahí capaz que algo bien fresquito para el verano, Sí. apto para todos,
¿sí? Tengan cuidado con los cortes de pan en los mismos lugares o que puedan saltar miguitas por ahí, ¿sí? Con los trapos, con los... yo digo estropajo, pero ¿cómo se llama la esponja? Repasadores. No, la Ah, esponja para no, fregar no, la los platos, esponja, esponja. es la esponja. Sí, Y todas esas cosas que a veces son difíciles de higienizar, entonces, bueno, que esté el trapo recién salido de la lavadora y que la esponja sea nueva, por ejemplo. exacto. Entonces, bueno, cosas como tan sencillas como eso pueden favorecer a que no haya esa contaminación. Exactamente. Así que bueno, Va por ahí. Ah, y las en máquinas de ese... cortar fiambre, nos olvidamos, que tampoco Mm, queremos que consuman fiambres, pero a la hora de las picadas sabemos que sí se suelen incluir. Cuando se va a comprar fiambre para celíacos, hay que avisar en el supermercado que nos limpian la máquina, por favor. ¿Tá? Porque los fiambres son de los productos ultraprocesados que tienen gluten en su composición bueno, las máquinas están contaminadas. La mayoría de los supermercados o en muchos supermercados no tienen ningún tipo de problema. En algunos hay máquinas solamente para celíacos, sí, ¿tá? Que tienen cartelito, máquina para celíacos, y ya saben cómo manipular esos alimentos las personas que trabajan allí. Pero en otras hay que explicárselo y en general yo no he tenido problemas con eso en este tiempo, la verdad que no hay problemas, pero hay que tenerlo en cuenta. bien. Hermoso todos los tips. Te reagradezco que te hayas animado a estar. Mil gracias. Y bueno, y si les surge alguna duda y quieren que les acompañe, bueno, Andrea está a las órdenes. Así que, Dale, sí. Te mando un bueno, besote. muchas gracias a todas también las que han estado del otro lado, nos han acompañado y un beso enorme. Felices fiestas. Felices fiestas a todos. Chao. Chao.